bendición estar en presencia de ustedes, varones, madres, hermanos, iglesia. Ah, Como ustedes saben, para mí es el primer día del papá. Me reía con el hermano Héctor el viernes, sí, el viernes fue verdad, porque mis hermanos, es el primer día del padre. Digo, sí, es el primero, pero acuérdense que tengo uno biológico, pero muchos espirituales, le digo. Entonces llevo gato de papá ya. Entonces, felicidades, padres, por lo que hacen y lo que Dios les ha llamado a hacer. Este mensaje es muy especial para mí, en mi corazón. Muchos de ustedes saben un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida. Por la gracia del Señor, el Señor me alcanzó, pero sí, una cosa que me hizo falta cuando era niño era la presencia de mi Padre. Y creo que por eso es tan importante este mensaje para mí, porque más que una prédica, quiero que sea un recordatorio de lo que Dios te ha llamado a ser, varón, a ti en esta mañana. Hoy hay mucho de qué celebrar, ya que celebramos el impacto, la importancia de los padres en nuestras vidas. Hoy los restaurantes estarán llenos. La espera será aproximadamente más de media hora, váyase preparando. Hoy los banquetes y los regalos estarán listos. De acuerdo a Gallup, 8 de cada 10 personas dicen que hoy celebrarán el Día del Padre. Y aunque, además de ser un día de celebración, el Día del Padre también es un recordatorio, amados hermanos, de lo esencial que es un padre y su rol en los hogares y en nuestra sociedad. Desafortunadamente, hoy más que nunca, los padres han dejado a un lado su responsabilidad, sus responsabilidades paternales, y se han conformado con simplemente ser proveedores de un hogar, o en otras ocasiones extremas han abandonado completamente sus hogares. En una ocasión, iglesia, se juntaron varios arquitectos, junto con algunos ingenieros, políticos, constructores, plomeros, electricistas, inversionistas de bancos, oficiales militares y médicos. Todas esas personas se unieron con el fin de planificar, construir la mejor ciudad posible. Una ciudad próspera, llena de oportunidades, segura, con la infraestructura más moderna, transportación pública gratuita, universidades de educación pública sin costo, cobertura médica para todos y viviendas al alcance de cualquier persona ordinaria. Qué bonita ciudad, ¿verdad? 10 años después, estas mismas personas se volvieron a reunir y no podían entender por qué una enorme ciudad había fracasado tan grandemente. Esta ciudad estaba llena de crimen, inseguridad e insatisfacción. Tenían todos lo que ellos concluyeron que era necesario para tener una gran ciudad, mas todo eso no funcionó. En medio de la confusión y la gran decepción, un padre de familia se levantó y expuso que habían ignorado un detalle sumamente importante, y eso era que habían ignorado la importancia de la presencia de los padres en los hogares. La decadencia de una ciudad es solamente la ausencia de padres en los hogares. 8 de cada 10 jóvenes que están hoy adolescentes en las cárceles es porque no tuvieron una figura paternal en casa. 9 de cada 10 jóvenes que han cometido homicidio o que se han quitado la vida, 9 de 10 no tuvieron un padre en casa. Quiero exaltar estos puntos porque quiero enfatizarte la importancia que tienes tú en tu hogar. Es exactamente esta historia ficticia, Madre Iglesia, lo que nos revela que una sociedad necesita padres para poder ser una sociedad próspera y que tenga paz. Es exactamente esto, esta historia ficticia que me vino a la mente. La traje como una ilustración porque es exactamente lo que nos dice Deuteronomio en el capítulo 5, desde el versículo 28. Dice el Señor al pueblo de Israel: el Señor ha escuchado a ustedes, me han hablado, dijo el Señor, han oído lo que este pueblo dice. Todo lo que dieron está bien. Ojalá tuvieran un corazón inclinado a detenerme y cumplir mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Dios, antes de que entraran a la tierra prometida,
le dijo al pueblo de Israel el secreto para que los padres y para que una ciudad sea próspera. El contexto del que estaremos hablando esta mañana, y quiero que te dirijas a Deuteronomio capítulo 6 en esta mañana, por favor. Y quiero que mires qué tan importante es lo que Dios tiene que decir acerca de este tema. Escucha lo que dice el versículo 32 de Deuteronomio 5. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios ha trazado, para que vivan, escuchen, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Dios le dijo, ¿quieren tener una ciudad próspera? ¿Quieren tener paz? ¿Quieren tener hijos obedientes? Hagan aquello que yo les he mandado hacer. Y esta mañana quiero decirte, Padre, que tú debes de recobrar tu lugar. Dígalo conmigo, Padre, recobra tu lugar. Debes de volver a tomar aquel lugar que a ti te pertenece. El contexto de Deuteronomio nos enseña que el bienestar de Israel dependía de si ellos estaban dispuestos a obedecer las instrucciones de Dios para poder hacer de Canaán una ciudad próspera y para que ellos pudieran tener paz. La pregunta es, en esta mañana, ¿queremos ver familias, nuestras sociedades transformadas? Yo te pregunto, ¿queremos ver el bienestar de nuestras futuras generaciones? Cantamos un canto muy famoso, queremos la paz para mi ciudad. Creo que la canta Marcos Luis, si no me equivoco. ¿La has escuchado? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Y lo dice ahora, me inclino, creo que dice, y busco tu rostro. Ese canto es un clamor de buscar paz en una ciudad. Pero la ciudad no va a cambiar a menos de que contestemos la siguiente pregunta. Si queremos ver el bienestar en nuestros hogares y en nuestra sociedad, ¿estamos dispuestos, varones, a obedecer las instrucciones de Dios? Yo te pregunto en esta mañana. Porque si hay una receta para el éxito de una ciudad, no es el de una ciudad en particular, sino que es el modelo diseñado por el mismo creador de los cielos y la tierra para que tengamos paz en nuestra tierra. Y es exactamente lo que Dios le dice al pueblo de Israel antes de que entraran a la tierra prometida. Si tu respuesta en esta mañana fue sí, entonces acompáñame, Señor, en oración para que Él nos muestre qué es lo que Él quiere decirnos en esta mañana. Padre amado, en este momento, Dios, yo te ruego, Espíritu de Dios, que traigas convicción a cada uno de nosotros que estamos en este lugar, Dios. Gracias porque tú nos alcanzaste, nos redimiste, nos has hecho tus hijos y tu iglesia, Padre. Nos congregamos esta mañana no solamente como un hecho rutinario, sino queremos realmente adorarte, Dios, con nuestra vida y obediencia. Yo te ruego que abras nuestros ojos espirituales, que retires la ceguera espiritual, que retires el corazón duro que a veces el pecado ha causado en nosotros y nos hagas sensible, Dios, a tu voz. Haznos sensibles a obedecerla para vivir a la luz de ella, para que nuestras comunidades sean un reflejo, Padre, de tu amor y de tu gracia. Permite que las palabras que salgan esta mañana de mi boca, mi Dios, y las meditaciones de mi corazón, Padre, sean aceptables y agradables en tu presencia, mi Dios. Pues en el nombre de Jesús que pedimos las cosas. La iglesia dice, amén. ¿Qué instrucciones es la que debía seguir el hombre de Israel para poder entrar en Canaán y hacer de esa ciudad la más próspera, aquella donde iba a brotar, donde iba a fluir la leche y, si se lo saben, la leche y miel? Para hacer eso posible había un ingrediente esencial, y eso lo encontramos en el versículo 1 de Deuteronomio capítulo 6. ¿Está conmigo en esta mañana? Escucha lo que dice su palabra. Esto pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha dado para que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que teman al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, cuida de hacerlo para que te vaya bien y multipliques en gran manera en una tierra
que emana la leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres te ha prometido. Oh, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas. Te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El autor nos dice que para que la tierra prometida que Dios había prometido al pueblo de Israel ocupaban suceder varias cosas antes. Y lo primero que hace el texto es que nos dice que es Dios el que había dado estatutos y mandamientos al pueblo de Israel. De hecho, la ley mosaica, la ley se deriva en diferentes categorías. Hay una ley que es la ley sacrificial, era la forma en que ellos sacrificaban los animales ante Dios. Había una ley dietética, una ley de cosas, alimentos que ellos no debían consumir. Había una ley civil de cómo el pueblo tenía que manejar las injusticias y había una ley moral. Todas estas leyes, ellos tenían que guardarlas. En su totalidad eran más de 600 leyes. Pero entre esas leyes, Dios le dice a estos hombres, pongan atención al mandamiento que yo les voy a dar. Y se dirige a los hombres que están en Israel. Escucha lo que dice el texto. Yo te mando que les enseñes para que tus hijos cumplan la tierra que van a poseer, para que teman al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos, ¿qué le dice el Señor? Te ordeno. ¿A quién le estaba ordenando Dios? Al hombre. ¿Cómo sabemos que es que el texto le está hablando del hombre? En primer lugar, lo que quiero decirte, si queremos contestar la pregunta, si queremos ver el bienestar de nuestros hogares, en primer lugar, el padre debe asumir su rol de instruir a su hogar en el temor de Dios. Quiero decirte que instruir no es enseñar. Permíteme diferenciar ambas cosas. Instruir tiene que ver con asumir un rol que me pertenece. No es lo mismo que enseñar. Déjame explicarme un poquito más. Dios no inicia diciendo a Israel que era necesario que enseñaran a otros el temor de Dios. Él inicia dirigiéndose a las personas que tenían esa responsabilidad. Dice, yo te ordeno a ti para que tú vayas y enseñes a otros. Entonces, lo primero que debemos de entender, que para que tengamos una sociedad, unos hogares, debemos de entender el rol que a nosotros nos corresponde. Debemos de asimilar el rol que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Dios dijo, tú, hombre, eres el responsable de plasmar estas verdades bíblicas que yo te he ordenado para que se las enseñes a tus hijos y para que tus días sean largos y prósperos. ¿Cómo inicia? Asumiendo tu rol. ¿Tú sabías que el rol es algo asignado por Dios? Por eso que el movimiento feminista no funciona. Es una mentira del siglo XXI. El movimiento feminista es una mentira. Le dice a la mujer, empodérate mujer. ¿Para qué? Para que vayas y trabajes aquello que Dios le mandó al hombre a hacer. Empodérate mujer y libérate del hombre. ¿No has escuchado eso? Libérate del esposo. Bueno, en ocasiones puedes por tu seguridad hacerte un lado. Y es correcto. Mas lo que le están inyectando a nuestras nuevas generaciones es que tú puedes, no ocupas a ese hombre viejo y apestoso. Es lo que le están diciendo. Hazte a un lado de ese hombre, no es lo que necesitas. Pero ese no es el orden de Dios. El rol que Dios le dio al hombre no lo puede cumplir la mujer. No te estoy menospreciando, mujer. Eres importante, pero de otra manera. Eres esencial, pero diferente. Amén. Eres esencial, pero no eres igual. Y la mentira de Satanás es decirle a la mujer, empodérate. No, sométete al Señor mejor, mujer. Y cumple con el rol que Dios te ha llamado. Pero hombre, a ti te fue asignada una tarea que está tremenda. Porque a ti te fue asignado el rol de instruir a tu hogar. Instruir significa asumir una responsabilidad.
Quiero mostrarte lo que estoy diciendo. En el Antiguo Testamento, iglesia, Dios requería que todos los hombres israelitas se presentaran ante Él, ante Dios, 3 veces al año. Eran 3 retiros varoniles al año. En estas fiestas o en estas reuniones eran las fiestas de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y de los tabernáculos. Estas festividades eran momentos de celebración y adoración, y la presencia de todos los hombres era obligatoria. Todos los hombres de Israel se tenían que ir y las mujeres se quedaban solas. Y uno dice, bueno, ¿qué tal si vienen a invadir? Todos los hombres están allá en una reunión, dejan a las mujeres solas. ¿Qué tal si se oyen los demás? Pero Dios dijo, no te preocupes, yo los voy a cuidar. Tú nomás obedéceme, yo me encargo de que nadie los ataque. Escucha lo que dice Éxodo 23, en el versículo 14, para que no pienses que te estoy, ¿cómo dicen? No te estoy engañando. Escucha lo que dice Éxodo 23, en el versículo 14. 3 veces al año lo harás fiesta en mi honor, dice el Señor. La fiesta de los panes sin levadura, la celebración en el mes de Aviv, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto. De acuerdo con mis instrucciones, 7 días comerás pan sin levadura. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas la primicia de tus siembras. La fiesta de recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas. Cuando 3 veces al año, todo, ¿qué? ¿Dónde están los varones en esta mañana? Todo varón se presentará ante él, el Señor tu Dios. Dios le dijo a Israel, 3 veces al año ocupo los varones. Vámonos, yo creo que es una buena idea, pastor, vámonos 3 veces al año, ¿no? Un retiro varonil. Sería buena idea, creo que es necesario. Dios llamaba a los hombres de Israel para que ellos primero lo adoraran y para que fueran recordados de su asignación divina, de quienes ellos eran en sus hogares, los que debían de dirigir a sus hogares en el temor de Dios, 3 veces al año. ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué era necesario hacerlo 3 veces? Porque somos olvidadizos, iglesia. Porque el hombre por tendencia se desvía. Porque nuestra naturaleza me hace hacer lo que yo quiero y ignorar el rol que Dios me ha asignado. ¿En cuántas veces de las veces somos pasivos, varones? Somos culpables. Dígalo la verdad, yo lo voy a reconocer. Lo somos en ocasiones. Ignoramos una responsabilidad, pero Dios dice, no, yo te llamo 3 veces al año para mostrarte que tú tienes una obligación de reunirte 3 veces al año para recordarte tu rol y tu responsabilidad. Escucha lo que dice Éxodo 34 en el versículo 23. Todos tus varones deberán presentarte ante mí, su Señor y su Dios, el Dios de Israel, 3 veces al año. Yo los echaré de tu presencia a las naciones. Escuchan, yo echaré de tu presencia a las naciones y ensancharé tu territorio cuando vengas 3 veces al año ante mí, su Señor y su Dios. Nadie codiciará tu tierra, dice el Señor. Para Dios era importante recordarle al hombre su asignación. Para Dios era importante recordarle al hombre que Él no puede darse el lujo de ser pasivo. Dios le recordaba a los varones israelitas, varón israelita, recuerda que tú eres el que debes de llevar la presencia de Dios a tu hogar. Cuando ellos se reunían, Dios le decía al varón, recuerda que tú primero tienes que adorar para que después le modeles a tus hijos como adorar a Dios. Dios le recordaba en estas reuniones, no nomás que era un recordatorio, sino que también era un momento de arrepentimiento, porque cuando se reunían en la fiesta de Pentecostés, los varones israelitas eran los únicos que presentaban ofrendas y holocaustos a Dios. Eran los varones en representación de sus hogares, porque ellos tenían que aprender a adorar primeramente a Dios. Es por eso que yo te digo, amada varón, iglesia, que el padre debe asumir su rol de instruir a su familia en el temor de Dios. No enseñar, primero asumirlo. Leía un artículo que decía que la mayoría de los hombres son pasivos a su autoridad. Cuando se sienten amenazados y su autoridad es amenazada, en vez de resolver el problema, se enojan. En vez de decir cómo solucionamos el problema, se enojan por qué está sucediendo tales cosas.
pero cuando el problema es resuelto, vuelven a ignorar los aspectos de sus vidas. Un padre pasivo, la palabra pasividad en la Biblia significa ignorar una responsabilidad asignada por Dios. Quiero decir una vez más, la palabra pasividad en la Biblia significa ignorar una responsabilidad asignada por Dios. Entonces cuando tú eres pasivo, no me importa. Eso es la pasividad. Y Dios dice, no puedes darte ese lujo. Tú eres el que fue llamado por Dios para llevar al tabernáculo, a la adoración a tu familia, pero para que tú primero adores a Dios. La pasividad, amada iglesia, nos contamina a todos los varones. No te sientas mal, siervo, yo también he sido pasivo. Y si eres honesto, dirías amén conmigo. Amén. Lo hemos sido. Lo hemos sido. Pero lo bello del Señor, amada iglesia, es que cuando fallaban una vez, había otra segunda reunión. Dios lo volvía a recordar al hombre, toma tu lugar. Iban a casa, me imagino, después de la segunda reunión del año. Ahora sí, Señor, voy a intentar echarle ganas. Ahora sí voy a hacer voy a asumir mi rol en el hogar. Y después de una semana ya andaba mal el amigo otra vez. Pero el Dios de gracia y misericordia tenía una tercera reunión al año. Amén. Donde por tercera vez Dios le recordaba al hombre, toma tu rol con seriedad. ¿Qué quiero decir? Es que nunca es tarde para Dios para asumir tu rol. Nunca es tarde para Él. Dios no se daba por vencido con los hombres de Israel. Y bueno fuera, ¿verdad? Razones tenía Dios para dejar a esos hombres ya solos. ¿Cuántas veces le fueron infiel a Dios el pueblo de Israel? Mas Dios nos recuerda que cuando el hombre es débil, Dios es misericordioso. Y que cuando el hombre reconoce su error y su pecado de ignorar su responsabilidad, Dios es capaz de restaurarlo y ayudarlo para poder volver a tomar el rol que a él le corresponde. Es por eso, iglesia, que en primer lugar, para poder tener una sociedad en paz, para tener el mundo que ocupamos, primero ocupamos tener hombres que asimilen su rol como instructores de su hogar. Pero hay una segunda cosa que quiero mostrarte en esta mañana. Y aquello es esto que, escucha, lo acababa de mencionar. Dios llamaba al hombre 3 veces al año para que ellos adoraran y fueran recordados de su asignación divina, de quienes ellos eran los asignados por Dios para instruir a sus hogares. La segunda cosa que quiero que mires en esta mañana es que es en el Padre donde debe iniciar el temor de Dios. Vaya conmigo otra vez al versículo número 2 de Deuteronomio, por favor. Para que temas al Señor tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos. Entonces Dios dice, bueno, para poder tener una sociedad próspera, para que Israel tenga paz, en primer lugar el hombre debe asumir su rol, pero en segundo lugar dice, tú debes de primero temer a Dios, tú y tus hijos. Entonces, ¿en dónde empieza? ¿En los hijos? Tú. ¿Y quién era el tú? El hombre de Israel, ¿sí? El cual hoy en día somos nosotros. Lo que quiero decir es que dice, tú, varón, debes de temer a Dios. Y más adelante el versículo 4 dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. Uno es, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Estas palabras yo te mando hoy. ¿Quién las mandaba? Dios. ¿Para qué? Para que estén sobre tu corazón. Dios es muy claro, iglesia. La decadencia social no es más que el abandono de los padres en los hogares. Porque Dios dice, para tener una sociedad próspera, primero el hombre debe temer a Dios. El hombre le fue asignada la tarea de modelar lo que es temer a Dios. Pero no debe empezar con tus hijos, debe empezar contigo a hacer una autoevaluación de cómo estoy yo y si yo realmente estoy temiendo a Dios. ¿Con quién empieza, iglesia? ¿Conmigo? No quiero que te enfoques en lo que está haciendo mal tu esposa, ni tus hijos primero. Primero enfócate en si tú estás honrando a Dios. Es lo que está diciendo el texto. Tú servirás a Dios, tú modelarás a tus hijos el temor de Dios, tú asimilarás tu responsabilidad. El temor a Dios debe iniciar con nosotros. Nosotros debemos modelar en nuestros hogares lo que significa temer a Dios.
Pero lo triste, iglesia, es que las estadísticas nos revelan que la mujer es más probable asistir a una congregación que un hombre. Hay una historia que me gustaría compartir contigo. Una de las iglesias más grandes del sur de Corea era la iglesia del pastor Yonggi Cho. El pastor Yonggi Cho era el pastor principal de una congregación. Esta congregación empezó solamente con 4 personas en una casa. Pero él tenía una visión. Su visión era expandir el evangelio por todo el sur de Corea. Pero él sabía que para poder hacerlo, él no lo podría hacer solo. Es por eso que en una tarde, en una casa, él reunió a ciertas personas y él les plasmó su visión de alcanzar al sur de Corea. Y emocionados todas las personas que estaban ahí dijeron: yo estoy contigo, pastor, vamos a llevar el evangelio al sur de Corea. Pero Yonggi Cho muy prontamente se dio cuenta que la iglesia crecía y la iglesia crecía y la iglesia crecía, y él empezaba a tener la necesidad de abrir células en casas para que la gente pudiera ser pastoreada, que él ya no podía controlar la cantidad de gente. Y cuando él empezó a buscar a hombres para asignarlos, se dio cuenta que no tenía hombres, que la iglesia estaba llena de mujeres. La iglesia estaba llena de mujeres. Y él oró: Señor, somos más de 1000 miembros, pero no puedo encontrar a 20 hombres fieles a ti. Wow. Y clamó a Dios. Digo: Padre, mándame hombres fieles porque quiero llevar el evangelio, pero no hay hombres serios. Y un día Yonggi Cho comparte que él le dijo: Padre, yo voy a usar aquello que tú me dices. La iglesia creció a 4000 personas. Y él no esperó a los hombres, puso a las mujeres de líderes de célula. Y la iglesia se expandió a ser más de 3000 miembros en 542 grupos celulares, el cual 500 eran liderados por mujeres. Él dijo: si el hombre se duerme, yo uso a la mujer. ¿Por qué te comparto esto? Porque esto es triste. Porque eso nos revela el problema de nosotros, hombres, no tomar el rol que nos corresponde. Mandamos a la mujer a la iglesia con los hijos. Y yo me quedo en casa. Tú asígnate, las cosas espirituales son para ti, mujer. Qué triste. Vivimos en una sociedad que el hombre no asimila su responsabilidad. Y por eso es que estos casos como el de Yonggi Cho son verdad. Y te puedes buscar a Yonggi Cho más adelante. Esta iglesia se convirtió en la iglesia más grande del sur de Corea. Pero era liderada en casa por hombres, por mujeres. Aunque él nunca permitió que la mujer predicara, porque no es su rol pastorear, sí las utilizó para el reino de Dios. La historia del norte de Corea, iglesia, es inspiradora, porque a mí me inspiró. Damos gloria a Dios por lo que él hizo en esa obra, pero también es una causa de mucho asombro. Mirar qué tan fácil el hombre ignora su responsabilidad. Dios nos ha diseñado para ser los líderes en nuestros hogares, pero eso inicia primero con nosotros. Dios nos ha asignado la responsabilidad de liderar a nuestros hogares, pero no podemos exigirle a nuestros hijos aquello que nosotros no vivimos primero. No podremos tener autoridad moral para exhortar a nuestros hijos de que no peque cuando yo estoy pecando. No podremos decirle a nuestra esposa que nos respete y que nos honre cuando yo no honro a Dios. Empieza conmigo, amén. Empieza con nosotros. No podemos dejarnos el lujo, decía un autor, leo lo que decía el doctor John MacArthur, no podemos darnos el lujo, padres, de no temer a Dios. Nuestras familias dependen de nuestra fidelidad a Dios. ¡Wow! Hasta escalofrío me dio cuando leí eso, hermano. No me puedo dar yo el lujo de ser pasivo, porque el bienestar de mi familia depende de mi fidelidad a Dios. Y quiero decirte que hay un peligro muy grande cuando somos pasivos. Quiero tener una historia bíblica de lo que sucedió cuando un hombre fue pasivo y no lideró a su casa. El libro de Samuel nos presenta un ejemplo, una tragedia, cuando el hombre no toma su rol con seriedad. Escucha lo que dice Primera de Samuel, el capítulo 2, en el versículo 27, si gustas acompañarme. Ánimo, varón.
Lo miro triste. Anímese en el Señor. Amén. Escucha lo que dice el versículo 27 de su palabra. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así ha dicho el Señor, no me revelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavo de la casa de Faraón. Perdón, les pido una disculpa, vayan al versículo 23 por favor de Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 2 en el versículo 23 por favor. Y les preguntó, ¿por qué hacen estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, ¿por qué no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor? Si un hombre peca contra otro, Dios medirá por él. Pero si un hombre intercede por él, pero ellos no escuchan la voz de su padre, porque el Señor quiera que murieran. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para los hombres. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así ha dicho el Señor, ¿no revelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa de Faraón? ¿No los escogí entre todas las tribus de Israel para que sean mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incenso, para llevar un efod delante de mí? ¿No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas? ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Dios tenía algo contra Elí. Elí tenía hijos. Y los hijos de Elí estaban tomando la porción que era para los animales, que eran para llevar a sacrificar a Dios. Y Dios le dijo a Elí, ¿por qué estás permitiendo, Elí, que tus hijos hagan tal barbaridad? Dios, dijo, era tan problemático lo que estaba pasando que dice que todo el pueblo hablaba mal de los hijos de Elí. Y ya cuando las cosas se miraban muy feas, ya cuando todo el mundo hablaba mal de Elí, de sus hijos, entonces Elí va y le dijo, no, mi hijo, no hagan eso porque se mira mal, toda la gente está hablando mal de mí. Pero no fue hasta que empezaron a hablar mal de Elí que se levantó y ahora sí quiso hacer algo. ¿Y cómo lo sé? Porque el versículo nos dice que Elí les permitía a sus hijos comerse la carne que era para Dios. Elí lo permitía. ¿Por qué le digo esto? Porque la tercera característica, amada iglesia, que debemos recordar en esta mañana es la siguiente. ¿Me pueden volver la pantalla, por favor? Young Show, ya hablamos de Young Show, pueden buscarlo. El padre debe enseñar a sus hijos el temor de Dios. Amén. Elí había ignorado tal cosa. Elí dejaba a sus hijos comerse el alimento que le pertenecía a Dios en vez de educarlos, porque eso no se tocaba, porque era para el Señor. En vez de decirlo, no, eso va en contra de Dios. Entonces Dios le dice a Elí, tengo algo contra ti. Y ahora la consecuencia es que yo voy a permitir que tus hijos se mueran. Es una consecuencia muy radical lo que pasó con Elí, pero es un ejemplo, amada iglesia, para nosotros. Un ejemplo de que el padre debe lidiar con el pecado de sus hijos. El hijo debe enseñar a sus hijos el temor de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Dios nos enseña esta trágica historia de un hombre que fue negligente cuando sus hijos pecaban, que permitía el pecado. Me recuerda a muchos padres actuales, créame, yo sé de eso. Mi padre y mi madre no conocían a Cristo, nos dejaban hacer lo que queríamos, pero ellos no conocían al Señor. Cuando yo vine a Cristo a los 15 años, el Señor por su gracia me alcanzó. Y después de eso yo empecé a trabajar con jóvenes de que yo era joven liderando jóvenes. Yo no sé qué le estaba pasando a ese pastor en la cabeza. Un muchacho de 17 años liderando otros jóvenes. Así de mal estaba la cosa. No había pastores de jóvenes. Pusieron un chamaco de 17 años. Imagínense nomás. Porque no había hombres. Entonces me pusieron a mí.
Y usted se sorprende con las cosas que yo me hallé. Las mamás permitían que los muchachos, yo me dije, wow, ¿qué? ¿Tu mamá te da permiso para hacer eso? Sí, mi mamá dijo que estaba bien. Hemos ignorado que la persona que establece las normas en los hogares somos nosotros. Somos nosotros, varones. Somos nosotros aquellos que Dios ha llamado para decirle a tus hijos, hijo, eso no honra a Dios, y mientras tú estés en mi hogar, yo no puedo permitirte hacer eso, pero el día que tú vayas, eso ya te queda en tu conciencia. Amén. Pero cuando estés en mi hogar, tú no puedes vivir como un pagano. Porque yo y mi casa, dijo Josué, ¿qué vamos a hacer? Vamos a servir al Señor. Entonces, si tu decisión es aquí vamos a servir a Dios, tú no puedes permitir que tus hijos hagan lo que le vengan gana. Esa es una responsabilidad de nosotros. El temer a Dios significa primero asumir mi rol. En segundo lugar, yo debo temer a Dios. Y en tercer lugar, yo debo de educar, enseñar a mis hijos a temer a Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cómo puedo yo enseñarle a mi hijo a temer a Dios? ¿Cómo puedo yo enseñarle a mi hijo a temer a Dios? El mismo texto nos da la respuesta en Deuteronomio capítulo 6. Escucha lo que dice el versículo número 7. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. ¿Qué va a enseñar el hombre? Bueno, le va a enseñar los estatutos y los mandamientos para que ellos puedan temer a Dios. ¿Y qué es lo que nos dice que deben hacerlo? En primer lugar, debemos de enseñar a nuestros hijos el temer a Dios, y para eso implica ser intencional. Sí, amado iglesia, amado padre, tus hijos no van a nacer temiendo a Dios. Venir a la iglesia no va a garantizar que teman a Dios. Para que teman a Dios eso requiere de intencionalidad. Eso requiere de nosotros. Eso requiere de un esfuerzo particular de yo decirle, hijo, eso no teme el Señor. Ahora es fácil decirlo, pero el autor está diciendo que no nomás es intencional, sino que requiere de un esfuerzo. Algo que debemos de entender, amada iglesia, que cuando Dios habla del estado espiritual de una casa, siempre lo dice como el estado espiritual primero del Padre. El pastor John MacArthur decía lo siguiente, la condición espiritual de tu casa no es más que el reflejo de tu vida espiritual. Y es cierto, porque si yo no enseño a mis hijos, simplemente significa que yo no tomo a Dios en seriedad. Y el autor dice que debemos primero ser intencionales, dice, enseñar diligentemente a ellos. Sentarse a la mesa con tus hijos. Tal vez tú ya no tienes hijos, ya están grandes. Sentarte con tu esposa, porque ella sigue siendo parte de tu hogar. Y dialogar con ella. Y ser diligente en el cuidado espiritual de su vida como lo eres con el tuyo. ¿Acaso tú dejas de comer un día entero? 2 días enteros, 3 días, ay, la tripa después de 6 horas ya está sonando. Sí, ¿verdad? De la misma forma que tu cuerpo te exige alimentos físicos, ocupas de cuidar el alimento espiritual de tu casa. Porque a nosotros nos fue asignado ese rol. Quiero que lea lo que dice un autor. Querer que nuestros hijos conozcan a Dios, al Dios a quien nosotros adoramos, requiere un deseo ferviente que nos mueva a dedicar tiempo y esfuerzo a esta labor. Para requerir tiempo y esfuerzo, para que tengamos un hogar que tema al Señor. Un autor decía lo siguiente, el papá se puede decir que es como un director de cine. ¿Cuánto le gustan las películas? Sí, ¿verdad? El director de cines no dice ninguna palabra en la película, pero le dice al actor qué debe de decir. El padre es como un director de cine, decía un autor, porque no le dice, el director de cine jamás aparece en ninguna escena de la película, pero le dice al actor cómo aparecer en la película. El autor de cines jamás es nombrado como la estrella de la película, pero sí dirige a la persona que es la estrella de la película. ¿Sí mira la relación? Dice, el director de cine no es el protagonista de la película, pero está detrás de todo protagonista de cada película. Padre, tú eres el director de cine de tu hogar. Tal vez tú no vas a hacer las cosas que tú haces, pero tú debes de estar detrás de las escenas de sus vidas, para que ellos puedan modelar lo que significa temer al Señor. Hay una segunda cosa que quiero que mires en esta mañana.
Primero, ¿cómo puedes enseñar a tus hijos? Bueno, primero, ser diligente, ser intencional. Segundo lugar, enseñar el temor de Dios debe ser incorporado en nuestra vida diaria. No es algo que sucede una vez a la semana, es algo diario. Escucha lo que dice el versículo número 7. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. ¿Cuántas veces te sientas en tu casa? Iba a nombrar el título esta mañana, me dijo mi esposa, no lo nombres así, tomé su consejo. Iba a nombrarlo la silla que siempre está vacía. ¡Auch! Dije, no, está muy bravo eso. La silla que siempre está vacía. Porque dice aquí que lo hagas cuando estés sentado, ¿dónde? Parece que no está en la iglesia esta mañana. Cuando estés en la silla. ¿Para qué es una silla? Para sentarse. El problema es que el Padre nunca está sentado en la silla. Mira el problema. El Padre nunca está. No está. Ese es el problema. La silla siempre está ausente. La silla está vacía. Dice el texto que el hombre es el que debe sentarse en la silla. ¿Para qué? Para que tu hijo ande, para que le enseñes a tu hijo el camino en el cual debe andar. Yo no sé si a usted le importa, no sé si a usted le redarguye lo triste que es cuando tú miras a un hijo que en una ocasión era un niño feliz, era un niño contento, y después de años miras cómo va decayendo. ¿Te ha pasado mirar eso? Miras evidentemente cómo su trayectoria va cayendo. ¿Qué sucedió? En muchos de los casos psicológicamente dicen que el niño en los primeros años es cuando más busca a su papá, pero después de la preadolescencia, el hijo naturalmente empieza a intentar alejarse del padre. Y cuando es en la preadolescencia, cuando el padre está más ausente y cuando el hijo, escucha, es más susceptible al pecado. ¿Por qué? Porque ya no tienen esa relación con el padre. Entonces son en esos momentos cuando la presencia de la silla es más importante. Porque dice la Biblia que el bienaventurado es el hombre que teme al Señor. Cuando comieses, ese es el salmo de mi vida, Salmo 128, cuando comieses del fruto de tu mano, dice, bienaventurado serás y te irá bien, dice el Señor. ¿Pero cuándo? Cuando temas a Dios. Y hay una bendición para los hombres que temen a Dios. Dice, escucha, tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa, y tu esposa como una vid fructífera en tu casa. Tú quieres una vid fructífera en tu casa y hijos alrededor de tu mesa, siéntate en la silla primero. Amén. Siéntate en la silla, que no esté vacía la silla, que esa silla todo el mundo sepa que ahí se sienta papá. Amén. ¿No le ha llegado a veces la visita y sabe que usted siempre se sienta ahí? Ay, perdón, esa es tu silla, y se sienta en la cola. ¿Le ha pasado? Porque sabe que es la silla de papá. Amén. Yo en mi casa, esa es mi silla. Y eso es lo que me hizo mi esposa. ¿Es ok, baby? No te preocupes, le voy a dar chance de mi silla. Pero yo tengo mi silla, porque yo tengo un rol de sentarme, no nomás a mis hijos, a mi esposa, en la silla. Y quiero que vayas a Salmos 128, porque quiero que lo mires detenidamente. Si hay un salmo que debe de estar en tu corazón siempre, varón, es este, el Salmo 128. Por favor, vaya, acompáñenme en la palabra de Dios. Solamente son 6 versículos, memorízalo. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. En otra traducción dice el hombre que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comiera del trabajo de sus manos, dichoso serás y te va a ir bien, dice el Señor, cuando lo temas. Tu mujer será como una vid en el interior de tu mesa. ¿Cuántos quieren una vid en la casa? Amén. Sí, varones, quieren vid en la casa. Dígale, yo ya tengo una mejor. Y tus hijos, escucha, como plantas de olivo, ¿dónde? El alrededor de tu mesa. Así será bendecido todo el hombre que teme al Señor. Tú sabes que estas bendiciones solamente están ligadas al hombre que teme al Señor. Tú no puedes experimentar de una sociedad saludable si no el hombre primero teme al Señor. Es lo que está diciendo el texto. Primero inicia contigo, varón. Tú teme a Dios. Después Dios va a tomar a tu esposa y le va a hacer una vid fructífera. Creo que he dado esta ilustración en el pasado, pero algunos no la han escuchado. La voy a repetir. ¿Tú sabes lo que hace la vid? ¿Qué hace una vid?
se arropa de algo. Puede que sea una vid, si no se arropa, no. Ocupa arroparse de algo. Después, ¿qué? Se extiende por toda la pared. ¿Ha visto la vid? Está por toda la... Empieza chiquito, ¿cómo acaba? Todos lados. Y después da fruto. ¿Por qué es que una vid no da fruto? Porque no tiene de qué arroparse. Amén. Usted tiene que ser un árbol robusto donde la esposa pueda arroparse de usted. ¿Cuántos hombres robustos hay aquí? A ver, gracias, brother. Uno. Espero que los demás sean robustos, se pónganse robustos para que la esposa pueda arroparse de usted. Es lo que está diciendo el texto. Amén. Así será, dice el Señor, el hombre que tema al Señor. ¿Cómo le voy a decir a mi esposa que se agarre de mí? Pues yo no estoy ahí. Pues de qué se va a agarrar la mujer. De nada. Yo tengo que estar en la casa. Porque es en la casa, en la mesa, donde Dios trae bendición. Porque es en la mesa donde el hombre guía a su esposa, donde habla con sus hijos, donde se reconcilia con su esposa. Es en la mesa, varón, donde tú debes de estar. Y esa silla nunca debe estar vacía. Esa silla siempre tiene que estar llena. No digo que cuando no vayas a trabajar, sí trabaja, pero cuando llega a la mesa. Toma a tu esposa, ámala, respétala. Cuando hay diferencias, reconcíliate, pero habla en la mesa cuando tú temas a Dios. Hay una cosa que yo hago todos los días y mi esposa puede testificar. Yo jamás hago algo, jamás después del trabajo, hasta que yo no me siento a tomar café y cenar con mi esposa en la mesa. Tengo el privilegio de poder hacerlo todos los días. Yo me siento con una mujer a comer un buen alimento que me hace y me tomo mi café. Y me llame, yo no le contesto. Después le llamo. Sí, amén. Porque ese espacio es para mí y para mi esposa. Porque Dios me prometió a mí que si yo soy un hombre que tema a Dios y me sienta a la mesa, mi esposa será una fructífera vid y mis hijos como pámpanos de olivo. Tengo uno, pero yo quiero varios alrededor de mi mesa. Amén. Tú tienes que temer al Señor, hombre, témelo. Siéntate en la mesa que Dios te ha asignado y escucha la bendición que hay cuando lo haces. Ve conmigo una vez más el Salmo 128. Y el Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de ¿qué? De Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos paz, dice el Señor, sea sobre Israel. ¿Quieres mirar el bienestar de tu país, iglesia? ¿Cuántos quieren ver el bienestar de nuestro país? ¿Quieres ver la prosperidad de tus hijos? ¿Quieres ver la paz sobre tu tierra? Teme al Señor. Amén. Témelo. Es lo que dice el texto. ¿Quieres ver el bienestar dice un autor, queremos reparar la Casa Blanca cuando no reparamos nuestras propias casas? Olvídate de la Casa Blanca. Preocúpate en tu hogar, temiendo al Señor. Y quiero concluir con esto. Nunca es tarde para que tú vuelvas a tomar el rol que a ti te corresponde. Hay tres cosas que quiero que te lleves en esta mañana. Para mirar la prosperidad de nuestras naciones y nuestros hogares, de primero debemos asumir el rol que a nosotros nos corresponde. En segundo lugar, debe iniciar el temor de Dios con nosotros. Y en tercer lugar, yo soy el que debo enseñar a mi hijo el temor de Dios. Y cuando hacemos esas cosas, Dios nos garantiza de que Él estará con nosotros y de que Él va a depender el bienestar de esta nación. El problema es que lo hemos abandonado. Dr. Tony Evans dice lo siguiente, tal vez nunca lo has escuchado, pero lo has escuchado, te lo voy a volver a repetir. Para tener mejor mundo, ocupas primero mejores naciones. Para tener mejores naciones, ocupas mejores continentes, dice el autor Tony Evans. Para tener mejores continentes, ocupas mejores ciudades. Para tener mejores ciudades, ocupas mejores condados. Para tener mejores condados, ocupas mejores iglesias. Para tener mejores iglesias, ocupas mejores familias. Y para tener mejores familias, ocupa un hombre que tema al Señor. Amén. Espero que tú seas ese hombre que digas, Señor, yo quiero ser ese hombre que guíe a mi familia en el temor de Dios. Tú sé ese hombre esta mañana. Tú serlo. Porque nunca es tarde para Dios. Tal vez has sido negligente en tu hogar. Hoy siéntate en la mesa y empiézalo. Tal vez tu esposa y tú no están bien. Hoy honra a esa mujer. Pero primero honra a Dios y Él te va a honrar a ti. Siéntate a la mesa, hombre. Siéntate a la mesa porque ese es el lugar que a ti te corresponde. Y mira lo que Dios es capaz de hacer cuando un hombre teme a Dios. Confía en Él. Toma su palabra.
Si Él te dice siéntate en la mesa, hazlo y deja que Dios haga lo demás. Y quiero cerrar con una historia que impactó mi corazón cuando la escuché, y sé que lo hará cuando lo escuches. Un hombre estaba negligente en la calle después de tener una familia, después de tener una hija, tener 2 hijos, tener una esposa, tener una casa, pero dejó de temer a Dios. El pecado vino y destruyó su hogar, y ese hombre acabó como homeless en la calle. Por diosero la palabra. Y un pastor pasó un día después de mirar a un hombre tirado y le ofreció un burrito de desayuno que les había sobrado de la junta de líderes de esa mañana. Se la dio y el hombre dijo gracias, pero con lágrimas en sus ojos. Era el día del padre y no tenía qué alimentos que comer. El hombre conmovido diciéndole gracias al pastor, el pastor le dijo, ¿puedo orar por ti? Y él explicó que hace 5 años que vivía en la calle. 5 años, iglesia. 5 años. Perdió a su esposa, a sus hijos, por el abuso del alcohol y las drogas. Y llevaba 5 años sin ver a sus hijos. El pastor dijo, déjame orar por ti. El pastor oró por él, y la iglesia era grande y le pudo ofrecer, lo pudo meter en un programa de autorrehabilitación. Este hombre pasó 6 meses en un centro de rehabilitación. Y este hombre temía a Dios cuando era pequeño porque creció en un hogar cristiano. Después de rehabilitarse 6 meses después, él se volvió en un miembro de la iglesia. El pastor y la iglesia le encontraron un trabajo, y este hombre era el más puntual en la iglesia, el que más servía a la iglesia, porque se arrepintió de lo que había hecho. Y dijo, pero pastor, ¿cómo voy a recuperar a mi familia? ¿Cómo? Si esta mujer, yo no sé ni dónde está, no sé nada de ella. Y el pastor dijo, ¿cómo se llama tu esposa? El pastor investigó y conoció a esta mujer. Fue y le tocó a la puerta, le dijo, yo conozco al hombre que hace muchos años abandonó tu casa, se llama tu esposa. Y ella dijo, yo no quiero saber nada de ese hombre. Él la invitó a la iglesia. Pasaron 3 años y este hombre siguió temiendo a Dios, y el pastor iba a visitar a la mujer una vez, cada vez en cuando, y decía, tu esposo está en la iglesia. Y le decía 3 meses después, tu esposo está en la iglesia. Después, tu esposo está en la iglesia. 3 años después la mujer llegó a la iglesia y miró a ese hombre arrodillado en la iglesia adorando a Dios. ¿Por qué te comparto? Me conmueve el corazón. Porque nunca es tarde, varón. Nunca es tarde. Hoy dile, te quiero temer, Dios. Ese hombre que recuperó a su esposa y sus hijos, y hoy en día sirven juntos al Señor. Nunca es tarde, varón. Levántate esta mañana. Teme a Dios. Confía en el Señor y lo que Él es capaz de hacer. Perdóname, pero me conmueve, porque yo creo que Dios puede hacerlo para ti esta mañana. Créele a Dios, teme al Señor, y que Dios te ayude a temerle. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, yo te ruego, Padre, por los hombres que están en este lugar, Dios. Yo te ruego que restaures a los hombres que están en este lugar, Dios. Levanta a hombres que te teman, Dios, que digan, yo y mi casa serviremos a Jehová, Dios. Perdónanos, Padre, por no haberlo hecho, por ser pasivos, Dios, por ser indiferentes, Señor. Perdónanos, Dios, por no sentarnos en la mesa, el lugar que nos corresponde, Dios. Ayúdanos, Padre, a honrarte con nuestras vidas, para que tu nombre sea glorificado. Levanta a los varones que están en este lugar, Dios, que sean hombres que te teman y que instruyan a sus familias en el temor de Dios. Pues es en el nombre de Jesús que pedimos las cosas. Su iglesia dice, Dios te bendiga, iglesia.